A veces lo que el corazón sabe, la mente lo olvida. Con frecuencia somos víctimas de nuestra forma de pensar y sentir, hasta el punto de que el viejo aforismo de somos lo que pensamos es hoy más que nunca una realidad manifiesta, confirmada por la psicología y la biología evolutiva. El hombre que no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Esta frase de Pascal explica algo que muchas veces forma parte de la personalidad humana con mucha frecuencia. Y no es otra cosa que el engaño, que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos, cuando pensamos de una forma y, en contra de los propios principios y convicciones, terminamos actuando de manera diferente. A esta forma de actuar los psicólogos la denominan disonancia cognitiva. Es decir, nos comportamos y actuamos de forma contraria a como pensamos que deberíamos hacerlo según nuestras creencias. Sin embargo, dejando de lado lo que la ciencia nos explica, cuyo desarrollo es limitado, todo esto tiene una razón más profunda, que venimos a analizar aquí. Y que proviene de nuestro ser trascendente, nuestra alma, que sobreviviendo a la muerte una y otra vez, incorporada a las experiencias de reencarnaciones milenarias, presenta un acervo propio que nos distingue sin igual a unos de otros. Esta idiosincrasia propia es nuestra herencia espiritual inmortal, aquello que ya hemos conquistado, y aquello otro que debemos corregir, para continuar nuestro progreso espiritual. El conflicto que se vive en el alma humana cuando encarna, entre lo que viene a conseguir, y lo que efectivamente está realizando, es precisamente la base del engaño, que nos hacemos a nosotros mismos. Y en ello la mente tiene un papel superior. Cuando nos dejamos llevar por las sensaciones, los instintos, las pasiones o los vicios, damos rienda suelta a la esencia primitiva y animalizada que arrastramos de épocas pretéritas. Ese sedimento crea un estado mental, en el que la materia lo domina todo. Nuestra mente y nuestra alma se subordinan a los reflejos inferiores de nuestra personalidad que, archivados convenientemente en el inconsciente profundo, afloran sin medida al no haber sido transmutados por otras fuerzas interiores que también poseemos, pero a las que no les conoceremos oportunidad de manifestarse. Los ideales nobles del bien, de la vida superior, de la ascensión y el impulso del progreso del espíritu, son aquellos que provienen de la mente superior que todos tenemos, y del alma superior, que alberga a las sensaciones más elevadas de pureza, nobleza, belleza, libertad, etc. Es en realidad, la voz de nuestro yo superior, invitándonos al cambio, a las aspiraciones de progreso y liberación de la ignorancia y el error. A lo que aspira todo ser inmortal, creado por Dios, para la felicidad y la plenitud. Cuando nuestra mente no sintoniza con estos ideales superiores, y dejamos que penetre en ella los instintos materiales más primitivos, alimentándolos constantemente, nos volvemos esclavos de nosotros mismos, de las pasiones o los vicios que nos dominan. O en otras ocasiones, de la falta de sentido sobre la vida, llegando a problemas de orden existencial, que degeneran en depresiones graves propiciadas por el desequilibrio entre espíritu y materia. ¿Podemos educar nuestra mente? Por supuesto. ¿Podemos cambiar nuestros actos? Sin duda ninguna. Si volvemos al principio, cuando nuestros pensamientos adquieren los hábitos positivos de la mente superior, la que nuestro espíritu dirige, podemos transmutar nuestros pensamientos y nuestras acciones, percibiendo una realidad distinta, diferente a la que percibimos cuando estamos esclavizados con el materialismo embrutecedor que nuestra mente humana alimenta, debido a los pensamientos y sentimientos groseros e instintos primitivos. Si cambiamos de forma de pensar hacia el bien, hacia los hábitos superiores de la vida, nuestros actos en ella se dirigirán en esa dirección. Y con ello evitaremos una y otra vez equivocarnos, y no seremos engañados por nuestra propia mente humana, que siempre propicia lo fácil, lo cómodo, lo que no conlleva esfuerzo. Pues es la propia materia la que la incentiva en este sentido. El engaño al que somos sometidos llega al punto de hacernos creer que la felicidad se encuentra en las cosas externas, aquellas que nos ofrecen satisfacción inmediata, el placer, la inacción, la búsqueda de la comodidad por encima de todo, etc. La única realidad que puede conducirnos a la felicidad y apartarnos del engaño mental, al que libremente nos entregamos, son las cualidades superiores del espíritu humano. Es algo que los sabios de todos los tiempos han identificado en el interior del ser humano, en la iluminación de su ser inmortal, trascendente. Y no están en las aparentes y ficticias promesas del placer, que efímero y frustrante, nunca satisface las aspiraciones nobles y elevadas del ser inmortal.
en las múltiples vidas que el espíritu ha de recorrer para comenzar a vislumbrar un poco de claridad espiritual, la conciencia del ser se va ampliando con todo tipo de experiencias, positivas, negativas, traumáticas, dolorosas, enriquecedoras, nobles, elevadas, etc. Es sin duda un proceso milenario, pues el alma del hombre, cuando encarna, pierde la conciencia de su pasado. Y solamente la intuición, la inspiración o los presentimientos, le avisan conscientemente de su pasado y de su realidad inmortal. Conforme el alma va purificándose, la conciencia va aflorando del inconsciente profundo, hasta el inconsciente. Y de aquí, algunos pálidos reflejos llegan al consciente, hasta que se convierten en certezas firmes y seguras, cuando lo espiritual es despertado internamente. Nuestro despertar espiritual puede producirse de muchas formas. A veces es el dolor el que nos lleva a la reflexión obligatoria de aquellos planteamientos que nunca nos hacemos por encontrarnos viviendo una vida placentera y de comodidades múltiples. Este es el sentido bendecido del sufrimiento humano, el aldabonazo, el aviso, la campana que a muchos les ha servido de acicate para comprender otras realidades distintas a la materia. Cuando despertamos por el dolor, es preciso investigar, resolver las dudas al respecto del sentido de la justicia o injusticia. Pues de lo contrario corremos el riesgo de caer en la rebeldía, la desilusión y la negación de uno mismo, abandonándonos a todo concepto de sinsentido de la vida humana, propiciando un carácter insatisfecho y depresivo con todo aquello que nos rodea, incluso con aquellos que nos aman y desean nuestro bien. Es pues, muy importante que, si nuestro despertar se produce como consecuencia del sufrimiento moral o físico, rápidamente intentemos comprender las causas que lo han producido. Para ello, nada hay mejor que estudiar las leyes que rigen el proceso evolutivo del alma humana, donde una de sus primeras premisas es comprender la justicia divina. Cuando llegamos al convencimiento de esta realidad, nunca más buscamos culpables de nuestro dolor. Entendemos a la perfección que las causas que lo han producido, se encuentran dentro de nosotros mismos, generadas en la vida actual o en vidas pasadas. Es precisamente la comprensión de esta realidad, la que nos impele a ver la vida con otros ojos, diferentes a la desconfianza que se genera en nuestro interior, cuando no entendemos las causas que producen el sufrimiento. Muchos hombres abren los ojos a la realidad del espíritu, a través del sufrimiento propio. Tanto es así, que la ceguera de nuestra alma respecto a la comprensión de su efecto terapéutico, y de las posibilidades que nos permite ver una nueva realidad a través del dolor, está a la orden del día. La mayoría de las personas, identificadas únicamente con el cuerpo físico, y con las sensaciones que éste experimenta, tienen enormes dificultades para vislumbrar nada positivo detrás del dolor. Para ellas solo existe el aquí y el ahora, y lo único que precisan es conseguir el bienestar psicológico, o la salud deteriorada que les está haciendo sufrir en este momento. Pero también existen personas cuya conciencia despierta, no con el sufrimiento propio, sino con el ajeno. Uno de los mayores espíritus que encarnaron en la Tierra a lo largo de la historia de la humanidad, se iluminó gracias a ello. Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, descubrió la realidad de su espíritu inmortal, y alcanzó la iluminación superior, gracias al efecto que el sufrimiento ajeno produjo en su alma. La base del pensamiento budista se resumen en las 4 nobles verdades que el Buda predicaba, y que hacen referencia a la existencia del sufrimiento, a su causa, a sus consecuencias y a la forma de encararlo. Comprendemos así que, si un espíritu de la grandeza de Buda, se iluminó a raíz de descubrir el sufrimiento ajeno, el despertar de la conciencia humana, es posible realizarlo en la comprensión de la realidad de la vida, a través de los demás. El otro ejemplo por el que nuestra alma puede despertar de la ignorancia milenaria y hacerle abrazar las verdades profundas de la vida, aceptando la inmortalidad, la causa primera, Dios, y la necesidad del progreso espiritual, es el descubrimiento del amor. Cuando el alma descubre el amor auténtico, el verdadero, se produce en ella una catarsis, una auténtica revelación interior que hace que despertemos a una realidad oculta a nuestros sentidos pero inmanente en todo el universo. Esta revelación no es otra que la comprensión de que todo lo que existe está hecho por amor, fuente creadora de toda vida, de toda realidad, de todos los seres que pueblan el universo físico y espiritual. Ese amor universal que emana del Creador, impregna toda su obra, aunque no somos capaces de vislumbrarlo en sus primeras etapas.
El despertar de nuestra conciencia hacia el amor, permite que entendamos mejor todo lo que es eterno y tiene sentido. Es por ello que el máximo exponente del amor, el Maestro Jesús, viene a descubrirnos el reino de Dios en la tierra, en el interior de nuestros corazones. Esta es una de las mayores luces del alma, que acaba con la ceguera espiritual de una conciencia adormecida, que comienza a despertar a la vida auténtica, la del espíritu inmortal. Así pues, por el dolor o por el amor, es como realmente se progresa en los mundos, en que nos encontramos reencarnando una y otra vez. Son los únicos métodos para despertar nuestra conciencia hacia el bien, la salud, el bienestar psicológico y espiritual, que nos permite alcanzar la paz interior, y el cumplimiento de nuestros deberes espirituales vida tras vida. La ceguera del adormecimiento que sufre nuestra conciencia, hasta que despertamos a la realidad de la vida superior, la vida del alma inmortal, condiciona nuestra vida actual y las vidas futuras. Si sufrimos todavía esta ceguera, nos colocamos en el camino de la infelicidad para el presente, y para el día de mañana. Pero si la abandonamos, y aceptamos el despertar de nuestra conciencia, a los valores superiores del espíritu, el amor, la comprensión de la justicia divina, el progreso en el bien, etc., estamos iluminando en nuestra alma, el camino de la felicidad y el amor al que todos estamos llamados antes o después. Así pues, solo depende de nosotros el despertar a la dicha, que el amor universal nos tiene destinados. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.